sería conveniente que nosotros y nosotras nos preguntemos de qué hablamos cuando hablamos de gestión algorítmica en los lugares de trabajo, eso en primer lugar. Entonces la propuesta del día de hoy es que tengamos 3 ejes. Primero, que nos pongamos de acuerdo de qué hablamos justamente cuando hablamos de gestión algorítmica en el lugar de trabajo. Después establecer para qué se usa, qué está pasando, que los empleadores están usando esta gestión, estos algoritmos, perdón, y después un poco ver cómo nos afecta, cómo nos impacta concretamente en los puestos de trabajo, en nuestra vida cotidiana y cuáles son las tareas que tenemos que llevar adelante, bueno, por lo menos una mirada que venimos a traer, que tenemos nosotros desde la bancaria, desde Argentina, ¿no? Un poco debatir estos temas y este eje. Y como dijimos, podemos decir que cuando hablamos de gestión algorítmica estamos hablando de todos aquellos procedimientos que están programados justamente que coordinan de alguna forma los procesos de trabajo. Entonces, son los procedimientos, concretamente son las herramientas digitales, ¿no? Que nosotros vemos que impactan y que hoy se están utilizando estas herramientas digitales en los procesos de organización del trabajo, que ahora lo vamos a ver. ¿Y para qué se está usando? ¿Qué está pasando? Que los empleadores cada vez invierten más, ¿no? Y esto lo hemos visto multiplicado en los últimos años. Y concretamente lo que están buscando es eficientizar las relaciones de trabajo, ¿no? Las relaciones laborales, y concretamente tener un aumento muy significativo en temas de la productividad, que no está mal, pero el tema es cómo se utiliza este algoritmo y esta tecnología, que eso tenemos que ver cuáles son los costos de la utilización de esa tecnología. Y lo que trajimos son algunos de los usos. Acá brevemente tienen el PowerPoint algunos de los usos que se realizan, son más, pero son muy comunes, que hemos visto que se han ampliado en los lugares de trabajo en los últimos años, que tiene que ver con los algoritmos de contratación que acá se mencionaron. Estos algoritmos están vinculados a los procesos de selección de candidatos, ¿no? De posibles trabajadores. Los algoritmos de decisión en los lugares de trabajo, estos, bueno, en los últimos años son los que más se han ampliado, que ya lo vamos a ver, que tiene que ver con los procesos organizativos, ¿no? Y acá hay una gama muy amplia de algoritmos. Y después los algoritmos de rendimiento, de gestión de rendimiento, que vamos a ver que están muy vinculados justamente con la vigilancia y concretamente con la disciplina y atados a la evaluación de desempeño. Ver un poquito, digamos, por qué se están utilizando, para qué se usan y, bueno, si tienen alguna ventaja o alguna desventaja, ¿no? Acá teniendo en cuenta que la tecnología o el uso del algoritmo no es malo en sí mismo, ¿no? Siempre, históricamente, los seres humanos hemos utilizado la tecnología, ¿no? Desde, si nos remontamos a la invención de la rueda, ¿no? Eso es una tecnología, los instrumentos vienen desde ahí. El tema es, bueno, ¿para qué se usa esa tecnología? Y algunos de los puntos en esto que se ha utilizado mucho más en los últimos años y que tenemos que tener en cuenta desde el mundo sindical, en referencia a los algoritmos de contratación, que algunos están vinculados justamente al diseño, ¿no? Usan los algoritmos para tener un mejor diseño en los textos, en los diseños de los anuncios, o también otros vinculados a los diseños, a la colocación de los anuncios de trabajo. Los chatbots, que están a la orden del día y que muchas veces lo que hacen es orientar, ¿no? a los posibles candidatos, a los postulantes, bueno, orientarlos justamente en el proceso de la solicitud y los pasos a seguir. Y sobre todo, uno de los temas tiene que ver con la selección de los currículums. ¿Qué pasa? Nos sucede a nosotros en los bancos, incluso también los dicen, ¿no? Desde la administración de personal, reciben muchos currículums, sobre todo que tenemos una gran crisis de empleo en muchos de nuestros países. Entonces esto se ha multiplicado. Entonces a esa información que tienen masivamente, bueno, utilizan los algoritmos para la selección de los currículums, por ejemplo, escaneando o utilizando algunas palabras claves, y utilizándolo de una manera de filtro, ¿no? Para la posterior entrevista con una persona de recursos humanos. Pero acá tenemos que tener en cuenta que depende cuál es la información, ¿no? Porque los algoritmos
como dijimos, que son estas herramientas, ¿no? Que son procedimientos que de alguna manera están digitalizados, de algún lado sacan la información, ¿no? Tienen que tener una fuente. Y ha pasado, por ejemplo, creo que fue en Amazon, que hicieron su propio algoritmo, pero los perfiles que utilizaron los perfiles exitosos de trabajadores que tenían. El problema es que la fuente, la base, eran todos hombres. Entonces ahí se está generando, si bien se está buscando acelerar el proceso de selección, se está generando un algoritmo que es discriminatorio, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta las fuentes de estas herramientas de selección. Otros son vinculados a las pruebas de competencia, ¿no? También utilizado, que se puede utilizar algunas pruebas que se le hacen a los posibles candidatos previo a las entrevistas que van a tener con posterioridad. También hay algunos vinculados a las entrevistas que serían automatizadas, pero bueno, son más problemáticas porque, bueno, al no tener en cuenta el factor humano, la verdad que es más complicado la utilización, ¿no? Y este sí es un tema que todas las empresas, esto lo han hecho históricamente los bancos, ¿no? Siempre hay una averiguación de antecedentes, antes de utilizar el algoritmo también lo hacían, ¿no? Pero acá tenemos que hay algoritmos que hoy se usan justamente para buscar los antecedentes de los candidatos, buscar los historiales que hacen en redes sociales. Y acá tenemos un tema, ¿no? Porque tenemos nosotros una esfera pública y una esfera privada. Y ahí es cuánto nosotros limitamos nuestra esfera privada, ¿no? Porque ponemos a disposición también, no es que esté mal, pero nosotros también tomamos decisiones de una manera consciente o inconscientemente de exponer también nuestra vida, ampliar el límite de la esfera pública, de nuestra esfera privada, perdón. Y esto, bueno, tenemos que tener en cuenta que en el mundo que vivimos no podemos ser ingenuos, los bancos utilizan, ¿no? Estas herramientas para su propio beneficio y bueno, también buscan algoritmos en este aspecto. Ya lo mencionamos, ¿no? Pero ventajas que tiene la utilización de este tipo de algoritmo, por supuesto, acelera los tiempos de la selección, puede ser eficiente, se puede hacer un algoritmo eficiente, sí, pero el tema es la parcialidad, hay que tener en cuenta porque puede ser que los diseñen o también que contraten, ¿no? Este tipo de tecnología a un tercero y quizás las fuentes o no tienen una comprobación científica que sea eficiente. Bueno, también hay mucho engaño en esto, ¿no? Entonces hay que saber justamente la seriedad de quién está haciendo generando este algoritmo y bueno, y hay que tener en cuenta siempre que hay un riesgo de parcialidad y hay que tratar esto de minimizarlo. Desde la parte sindical esto lo tenemos que tener en cuenta. Y la gran desventaja, esto que dijimos, ¿no? La parcialidad, como recién les traje un ejemplo de Amazon, pero eso también pasa, por supuesto, en los respectivos bancos de nuestros países. El segundo ejemplo que mencionamos de otras herramientas digitales que se utilizan son estos, los algoritmos de decisión de los lugares de trabajo. Y esto hay una esfera amplia, como les comentaba, porque está muy vinculado a la administración de personal. Nosotros sabemos que los empleadores tienen la facultad de organización y dirección de su empresa, ¿no? Esto es lógico, organizan justamente el negocio y deciden cuántos trabajadores van a haber por sucursal, cuántos equipos de trabajo en las distintas áreas, etcétera, etcétera. Y además, después vemos, pero también tienen la facultad de disciplinar. Pero acá el tema es que en algunos casos que podemos ver que se utilizan algoritmos, tienen que ver justamente organizar el trabajo, por ejemplo la asignación de turnos. Esto también se dio en empresas porque esto por supuesto lo utilizan muchas empresas y muchas empresas multinacionales, como Starbucks, que generó, ¿no? un algoritmo de asignación de turnos, pero no tuvo en cuenta el factor humano. Teniendo en cuenta que las personas, por supuesto, y además hay normativas que establecen el descanso, ¿no? Bueno, el algoritmo, sí, depende cuál es la fuente, cuál es, de qué se nutre, cuál es la base de los datos que va a tener, no tuvo en cuenta, por supuesto, eso que genera mayor conflicto y en realidad lo que hace es desordenar el proceso de trabajo. Entonces también hay que tenerlo en cuenta.
Y otro de los puntos, otros algoritmos vinculados, por ejemplo, a la administración de recursos humanos, esto más que nada a la administración de personal. A nosotros no nos gusta desde Argentina y desde la bancaria particularmente hablar de recursos humanos porque entendemos que las personas no son recursos, sino que son trabajadores y entendemos que hablamos de administración de personal. Y acá esto vinculado, por ejemplo, cuántos trabajadores van a estar en un equipo de trabajo, algoritmos que evalúan o sacan estadísticas, cómo se haría mejor un trabajo determinado, si hay que fusionar algunas gerencias, que eso lo vemos todos los días. Incluso nos pasa a nosotros en Argentina que reorganizan los procesos de trabajo y ven que hay que eliminar algunos puestos y se fusionan. Por ejemplo, algunos de supervisión como pueden ser los gerentes, y se ven las sucursales que se tiene un gerente, depende de la zona, cada 2 sucursales, 2 o 3 sucursales, depende, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la utilización de este tipo de tecnología que, bueno, sacan estadísticas de cómo eficientizar y racionalizar de alguna forma las relaciones de trabajo. Y también vinculado, por ejemplo, hay algoritmos que se usan para cuestiones más administrativas como otorgar o denegar licencias, como por ejemplo licencias por vacaciones, ¿no? Bueno, muchas veces en algunos casos lo utilizan de manera automática y lo que hace es no apoyar y dar una herramienta a un supervisor, sino directamente eliminar ese puesto de trabajo. Entonces el trabajador, si le rechazan su licencia de vacaciones, no tiene a quién reclamar. Bueno, siempre debería existir la opción de poder, digamos, recurrir a una persona para poder contemplar, porque hay un montón de casos vinculados a qué es lo que le sucede a las personas en la vida cotidiana, ¿no? Esto nos hace pensar que estamos ante un taylorismo digital, ¿no? El taylorismo que en el capitalismo industrial estableció la división del trabajo y el cronómetro, ¿no? Y cronometrar cuánto tardaba un trabajador en hacer determinada tarea. Bueno, esto viene en este capitalismo que estamos atravesando ahora, que es el capitalismo de inteligencia artificial, esta mutación, ¿no? Este proceso de transición que a nosotros nos toca atravesar. Bueno, estamos ante una administración científica de personal, ante un taylorismo digital, ¿no? Y esto, sobre todo en el rediseño de los procesos de organización del trabajo que nos impacta de manera directa, es decir, cómo de alguna forma tenemos, ¿no?, el taylorismo y después el fordismo que también se mencionó, que complementó un poco, ¿no?, esa cadena de montaje, y lo que hacía era, si aceleraba la cadena de montaje, aceleraba los tiempos. Bueno, el algoritmo viene a complementar estos temas porque puede poner, digamos, al límite la capacidad laborativa de un trabajador y lo que sería, digamos, al límite de la explotación. No ya hablar de una eficientización, sino de una explotación. Como dijimos, bueno, ventaja, la rapidez, ¿no?, en procesar los datos, pues puede ser una ayuda muy importante, sobre todo para el sector ejecutivo, supervisores, jefes, etcétera, etcétera. ¿Genera mayor eficiencia? Puede generar mayor eficiencia, por supuesto, si está bien utilizado y se están buscando los datos y las bases adecuadas, las fuentes adecuadas. Pero puede deshumanizar el trabajo y generar una gran tensión y un gran estrés, ¿no? Y eso después vinculado digamos, a enfermedades psicofísicas que también impactan, ¿no?, de alguna forma en el negocio de los bancos, porque si un trabajador, bueno, se enferma, ellos entendiendo que solamente entienden el lenguaje de los costos, también les puede impactar en ese aspecto. Y por último, que queríamos compartir, que nos parece a nosotros muy, muy, muy importante, que es el algoritmo de gestión de rendimiento laboral. Como les decía, esto muy vinculado a la vigilancia, ¿no?, y a la disciplina en los lugares de trabajo. Que bueno, se utilizan algoritmos, se crean algoritmos que monitorean la actividad física o digital de un trabajador. Igualmente también lo utilizaban antes, pero con otros mecanismos, ¿no? Pero, digamos, ahora esto viene a hacerlos más controladores, si se quiere, porque controlan cuándo llega un trabajador o una trabajadora, si está sentado en el puesto de trabajo, si no, si está conectado al sistema, cuántos clientes atendió, si se levantó, bueno, qué fue, digamos, hay un control de los cuerpos de los trabajadores mucho mayor, ¿no?
otros algoritmos que leen los correos electrónicos de los trabajadores buscando palabras determinadas, clave, ¿no? Como para ver vinculados a si se están organizando sindicalmente o no, si hablan de tal jefe o no, eso lo vemos, ¿no? Digamos, hay una invasión mucho mayor. Y acá, en esto, por eso nosotros ponemos el eje en este aspecto, nos hace acordar a Foucault, ese filósofo que escribió tanto sobre esto, ¿no? Sobre cómo vigilar y castigar, cómo habló de la disciplina, que la disciplina no solamente viene desde el Estado que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino cómo se disciplinan los cuerpos, que en realidad cómo el poder pasa a ser disciplinador, digamos, toma forma de disciplina y se hace a través de distintas instituciones. Se escribió mucho de la empresa, el panóptico, de las cárceles. Bueno, esto es un poco, podemos hablar que estamos en esta era digital ante una nueva institución de control, ¿no? y de vigilancia. Esta nueva institución, bueno, es el algoritmo, ¿no? Y sobre todo estos algoritmos de gestión y sobre todo la gestión de rendimiento laboral. Digamos, esto digamos, es lo que viene, digamos, una nueva institución que nosotros tenemos que poner el acento aquí, porque tenemos que ver digamos, qué tan dispuestos estamos a un excesivo control por parte de los trabajadores. Bueno, y sobre todo esto, traducido esto nos parece importante, que algoritmos que miden y evalúan a los trabajadores en los procesos, estos vinculados al rendimiento y a los objetivos. Y acá esto daña directamente o puede perjudicar directamente a la jornada laboral. Nosotros en Argentina tenemos una jornada laboral de 7 horas 30. Pero con esta modalidad que, digamos, miden y evalúan a los trabajadores por la gestión por objetivos, al aumentar los objetivos, bueno, impacta directamente, y sobre todo lo vemos en otro fenómeno que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, los trabajadores, si bien ven algunas ventajas porque están en sus lugares de trabajo, no viajan, etcétera, etcétera, pero al tener una evaluación o una gestión por el rendimiento, bueno, cada vez se va aumentando más y puede tener muchas más horas de trabajo, y bueno, eso que genera una sobrecarga y hay un aumento de la productividad por parte del empleador, y bueno, por supuesto, eso no se traduce, por supuesto perjudica la salud de los trabajadores y las trabajadoras, pero tampoco se traduce en términos económicos para ellos. Y en esto que decíamos, bueno, esto que recopilan, hay algoritmos que recopilan todas estos algoritmos anteriores o esta información, estas fuentes, y lo usan para promocionar o dar bonificaciones. Esto que lo vemos en todos nuestros países, que tienen distintos nombres, que tiene que ver con la evaluación de desempeño, ¿no? Siempre ponen una evaluación de desempeño y en función de eso hay un premio determinado. Si vendiste tanto, si atendiste tantos clientes, etcétera, etcétera, vas a tener una bonificación de X cantidad de dinero. Ahora, esto nosotros siempre supimos que históricamente era subjetivo, ¿no? Hay libros enteros de administración de personal, no de ahora, sino de muchos años, de cómo hacer para aumentar la productividad, y sabemos que todos van a tratar de llegar a ese objetivo, no todos van a poder, ahí se gana en productividad y a muy poquito se les va a pagar, y además se genera una diferenciación y por lo tanto genera una mayor competencia. Digamos, eso está estudiado. Esto lo viene a mejorar. Ahora, si se utiliza bien en función, si quieren dar un premio, puede, digamos, dejar de lado la subjetividad, pero ojo, siempre volvemos a caer en la parcialidad, ¿no? Por eso siempre hacemos el eje que son importantes las fuentes. Esto que dijimos, las ventajas que puede aumentar, le da mayores herramientas de supervisión y puede aumentar los procesos, porque si se hicieran consultas a los trabajadores, que realmente, ¿quiénes saben cómo trabajar y tienen la expertise? Los trabajadores, los que están en el puesto de trabajo. Por lo tanto, si eso se pudiera, digamos, si los trabajadores pudieran ser parte y digamos, para poder diseñar o dar la información correcta para mejorar los procesos, bueno, esto sería, digamos, una ganancia para todos, ¿no? Mayor eficientización, mayor calidad de los procesos. El tema que muchas veces vemos que esto no sucede y se da más que nada. Este tipo de algoritmos lo que buscan es el abuso, o digamos, buscan eficientizar, disciplinar, y ahí se cae en una
abuso de la facultad de organización y dirección que tienen los empleadores. ¿Sí? Y aumenta, por supuesto, que los conflictos laborales, en vez de minimizarlos, los aumentan. Teniendo en cuenta que los algoritmos pueden servir muchísimo para muchas cosas, pero no pueden resolver conflictos. Los que pueden resolver conflictos, bueno, son las personas. Y sobre todo, los que median en los conflictos son los sindicatos, son los delegados. Son los que pueden minimizar, pueden ayudar y contribuir a resolver los problemas. Es decir, detectar los problemas, pero también dar las propuestas. No solamente quedarnos, bueno, pasa tal cosa y solamente denunciarlo. No, sino tomar la acción para poder corregirlo. Y en esto, digamos, como el tercer eje que les mencionaba, ¿qué es lo que vemos nosotros desde Argentina? Bueno, ¿cuál es la acción sindical? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nosotros entendemos que lo que le tenemos que poner el eje para la cuestión de los algoritmos de gestión en los lugares de trabajo está muy vinculado a nuestra herramienta fundamental, es la negociación colectiva, ¿no? Teniendo en cuenta que esa es la herramienta principal que nosotros tenemos. Ahora bien, en nuestros países, que esto lo hablábamos un poquitito en el día de ayer, en una de las reuniones que estuvieron algunos de los compañeros, sabemos que tenemos diferencias en la forma de organización, ¿no? En los modelos sindicales. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos un único sindicato por actividad y lo que permite es una negociación para todos los sindicatos, la representación es total. Pero también tenemos una negociación articulada, ¿no? Porque hay cuestiones que se dirimen en la cúpula, como por ejemplo condiciones salariales y laborales, pero después, digamos, hacia abajo se está negociando todo el tiempo, porque tenemos un delegado de base que también está negociando. La negociación es formal o informal, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una cuestión de una negociación articulada. Y también, bueno, sabemos que en la región, si nosotros comparamos las relaciones de trabajo y de representación, hay cuestiones diferentes en términos organizativos, pero todos tenemos en común que todos negociamos colectivamente, ya sea de manera, digamos, centralizada, articulada, de base, pero todos estamos negociando colectivamente, por eso nos parece una herramienta fundamental. Y algunos de los puntos de propuestas, digamos, para traer al debate del día de hoy, bueno, si tomando el eje, ¿no?, de estos tres algoritmos que vimos, los de contratación, los de decisión vinculados a la administración de personal y al puesto de trabajo, y los de la evaluación de desempeño y de vigilancia, bueno, si lo ideal sería que la parte sindical, bueno, pudiera acceder a los, ya sea que si el empleador genera su propio algoritmo o si contrata, bueno, que los trabajadores y que la parte sindical acceda justamente a poder proteger esos datos, ya sea de los candidatos o que pueda ser parte del proceso de selección y de dónde se van a tomar esos datos, ¿no? Eso sería muy importante. Y que las pruebas sean basadas en la competencia de los trabajadores y las trabajadoras o de los posibles candidatos, no de otras subjetividades que pueden surgir. Y rechazar todos los programas que se den o algoritmos que se den que, bueno, sea por portación de cara, ¿no? Bueno, por ejemplo, de voz, y que termine, bueno, siendo discriminatorio, ¿no? Porque la idea es que esto ayude el algoritmo, es decir, nosotros tenemos la tecnología, depende, no es buena ni mala, depende cómo la usemos, ¿no? Nosotros queremos una mejor, siempre buscamos de la parte sindical una mejor distribución del progreso técnico, pero también económico, ¿no? Que sea parejo, es lo que tenemos que velar. Y bueno, tenemos que tener el acceso, esto es lo fundamental, lo clave, el acceso a los criterios que se utilicen para la generación de ese algoritmo. No tenemos que ser expertos en programación y en computación, tenemos que tener las herramientas y poder sentarnos y bueno, por supuesto, bueno, los programadores decirles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero eso va por parte nuestra. En cuanto a otra propuesta para los algoritmos que tienen que ver con los procesos de trabajo, bueno, que los programas tienen que ser herramientas, no tienen que sustituir a los trabajadores, no tienen que sustituir ni a los jefes ni a las personas. Entendemos que hay un proceso de organización y que esto es dinámico y que hay puestos que van a cambiar, hay puestos que se van a eliminar, pero no hay que eliminar las personas. En todo caso, lo que tendremos que hablar en la negociación colectiva es la reconversión de esos puestos de trabajo y en cómo mejoramos la competencia y el saber hacer, ¿no?, de darle las herramientas a los trabajadores. No deben ser reemplazados y
tenemos que tener el acceso a esta otra vez. ¿Con qué se toma? Digamos, si estos algoritmos van a tomar decisiones, tenemos que tener el acceso a los datos. ¿Cómo toman esas decisiones? Es decir, toda decisión que se tome hay que poder refutarla, ¿no? Hay que poder, digamos, tenemos que poder hablar con alguien que, bueno, esto no es así, si no, bueno, nos quedamos, no lo descansamos, no lo dice el algoritmo, ya está, no, tenemos que tener ese margen. Y con respecto al tema de el grado de la cuestión de vigilancia, bueno, negociación colectiva, los sindicatos son clave, ¿no? Hablar con los empleadores y discutir cuál es el grado de vigilancia que estamos en condiciones o que estamos dispuestos, digamos, a ceder, ¿no? A decirle al empleador, bueno, hasta acá, tiene que haber un límite, si no, digamos, esto es un uso abusivo de la facultad de organización y dirección y de la protección de cada uno. Conocer, tenemos que saber cuáles son las herramientas de vigilancia, esto tiene que ser transparente, con qué se evalúan los trabajadores y por qué. Antes siempre decíamos en las evaluaciones de desempeño, cuando los jefes, bueno, tenían tantos trabajadores y le bajaban la línea, bueno, vos tenés tantos trabajadores, a tanto le podés poner tal nota, a tanto tal cosa, bueno, elegí. Y de la máxima le podés poner solamente a 2. Ahí entraba la subjetividad del supervisor. Es decir, bueno, este me cae mejor, a este le pongo tal nota, el otro no me cae tan bien. Es decir, muchas veces sabíamos, ¿no? Y esta era una discusión con la parte patronal, bueno, que muchas veces las evaluaciones de desempeño no reflejan el verdadero desempeño del trabajador y la trabajadora, ¿no? Cargado de subjetividad. Bueno, esto está, ¿no? Y esto también, no, digamos, este tipo de algoritmos no está ajeno a este tipo de cuestiones. Bueno, esto que sea una recopilación transparente, porque ¿qué se busca con una evaluación de desempeño en teoría? ¿Cuál sería el espíritu? Mejorar el rendimiento del trabajador, mejorar los procesos, que la empresa gane más, que los trabajadores estén mejor, que haya un mejor clima laboral, es decir, ¿cómo somos más eficientes? Bueno, en ese caso, en teoría debería haber un feedback, ¿no? Una retroalimentación. Bueno, nosotros entendemos que debería usarse para eso, ¿no? Para poder, si no estamos en contra de la utilización de los algoritmos, sino para qué se usa. Entonces entendemos que el uso tiene que ser para una mejora continua y para que, bueno, se dé un feedback en el lugar de trabajo. Y esto, por supuesto, lo que hablábamos antes, no puede ser la excusa que el empleador evada su responsabilidad, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de despedir, ¿no? Que directamente diga, bueno, el algoritmo dijo tal cosa, las herramientas digitales tal cosa, y descarto directamente a los trabajadores sin tener, digamos, me desligo de responsabilidad, que en realidad lo que está buscando quizás es eliminar, ¿no? Puestos de trabajo, porque siempre tengamos en cuenta que hay una de las cuestiones que incluso lo hacen las oficinas de recursos humanos, por algo se llaman recursos humanos, ¿no? No buscan hacerle la vida más feliz a los trabajadores y a las trabajadoras, es un staff de apoyo para que los bancos, en este caso, bueno, para eficientizar y racionalizar la relación del trabajo, que se traduce. ¿Cómo hacemos para producir más con menos trabajadores? ¿Cómo tenemos más ganancia poniendo esta máquina al rojo, ¿no? El taylorismo, el fordismo, la cadena de montaje, cómo usamos el algoritmo para explotar la mayor cantidad total afuera. Tengo un ejército de reservas, teniendo en cuenta que lamentablemente los modelos económicos que se implementan en nuestros países impactan de una manera directa, ¿no? No podemos dejar de lado, mañana vamos a hablar un poco más de esto, pero ¿hacia dónde va el mundo? ¿Qué es lo que se está buscando? Es decir, a nosotros nos toca una etapa muy difícil, que es esta mutación que está teniendo el capitalismo, que es el capitalismo de inteligencia artificial, que genera mucha confusión, ¿no? Y digamos, esto va rápidamente y tenemos que encontrar justamente las herramientas para poder afrontar esta etapa. Y entendemos que para esto es la negociación colectiva, y esto un poco para que puede ser la síntesis, ¿no? Hay un autor que se llama Norberto Bobbio, que escribió mucho sobre el tema de la democracia. Y dijo, esto ya lo dijo hace varios años, pero digamos muy interesante todo el planteo que habla, sobre todo de la democracia, que sabemos que tenemos crisis de democracia en todos nuestros países, y él decía que había dos instituciones que no se democratizaron, que no se podía, y que más o menos que en su criterio que es imposible. Uno es la administración pública y el otro es la empresa.
Dice que en esos puntos no se ha avanzado en la democratización. Y en esto, ahí a nosotros nos parece central, teniendo en cuenta que la democratizar, en este caso los bancos, sería poder acceder, ¿no? Tener mecanismos para acceder justamente a los lugares, a los accesos, a la participación de las decisiones. En esto, si nosotros tenemos, digamos, el algoritmo, tenemos que, de alguna forma, la síntesis que queremos tener al debate es que entendemos nosotros que tenemos que democratizar el algoritmo. Tenemos que democratizar los algoritmos de decisión, de gestión en los lugares de trabajo. Generar los mecanismos para poder acceder justamente a la participación, a la generación del algoritmo, al control. Estos algoritmos deberían ser auditados, deberían ser transparentes, no deberían eliminar los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que ahí es la clave. Y para poder hacer esto, digamos, el instrumento que tenemos, digamos, con los diferentes matices en nuestros países, entendemos que el instrumento principal es la negociación colectiva. Si no tenemos la negociación colectiva, es imposible que podamos generar los mecanismos justamente para poder acceder y estar en esos lugares y tomar participar de alguna forma en las decisiones. Esto es lo que queríamos compartir. Entendemos que esa es la tarea, que tenemos que poner el eje en la estrategia, y en eso es muy importante las políticas organizativas que nosotros nos vamos a plantear en cada uno de nuestros sindicatos, y cuáles son las alianzas estratégicas que tenemos que tener. Un poco acá se da, ¿no? Porque esto tiene que ver con una cuestión de política organizativa. Hay una agenda particular en el sindicato, una agenda local con el resto de los sindicatos hermanos en cada uno de nuestros países, pero también hay algo que tiene que ver con una agenda regional, porque a todos nos pasa lo mismo, en el sentido que todos estamos afectados por este tipo de algoritmos que se usan en todos nuestros países, y todos estamos afectados por este capitalismo de inteligencia artificial que ya está. Es decir, no podemos combatir la tecnología. Nosotros queremos una mejor distribución del progreso técnico y económico, y eso tiene que ser equitativo. Por eso la tarea, entendemos humildemente, es democratizar los algoritmos de gestión de los lugares de trabajo, y para eso el instrumento fundamental es la negociación colectiva, y para eso, bueno, mejorar los procesos organizativos y plantearnos las estrategias adecuadas y las tácticas que sean conducentes para alcanzar ese objetivo.